A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludarles en este día, viernes 26 de septiembre ya de 2014, programa número 218 de Una Nueva Conversación. El viernes pasado estuvimos en receso, producto de lo que fueron las fiestas patrias y por lógicamente el feriado. Dos informaciones quisiera dar yo, aprovechando este programa como también parte del servicio a la comunidad, dar las condolencias a la familia de don Alejandro Villagra, quien desgraciadamente dejó de existir. Sus funerales serán mañana a las 12 del día. Como cariñosamente la gente le conocía como Cocholito, ¿verdad? Entonces le mandamos un saludo, unas condolencias muy sentidas a su familia y por supuesto también a la familia de don Chrysler Chávez, destacado profesor de muchos años que también ya nos ha dejado, así es que las condolencias para ellos. Su misa va a ser mañana a las 17:30 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Bien, pues estamos terminando septiembre. El último programa estuvimos con Arturo Chucho Gallardo, hablando sobre su madre, la señora Tina, destacada por lo que fueron sus cocinerías, ¿verdad? Las fondas y las empanadas. Terminó ya esta etapa y queremos cerrar esta parte de septiembre también recordando a un gran personaje que muchos recordamos, valga la redundancia, en el pueblo, ¿cierto? En esos rodeos típicos de los años 80, como el guaso típico de nuestra zona, y que uno lo veía y vibraba cuando él estaba corriendo en la media luna que existía en ese tiempo en nuestro pueblo de Nancagua. Yo quiero comentarles que hoy día vamos a hablar de don Claudio Félix de la Cuadra Ursúa, don Maco de la Cuadra. Para eso quiero comentarles que estoy con su hijo Francisco de la Cuadra Peis, quien nos está acompañando hoy día y a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto de saludarte y agradecerte. Al final nos pudimos juntar, pues. Sí, costó, pero no estamos reunidos. Estamos reunidos ya, ¿cierto? Oye, Francisco, bueno, nosotros siempre entusiasmamos un poquito en la parte personal. Partamos inmediatamente con los orígenes de tu padre, bueno, y por supuesto también aprovechamos de hacer estos programas. Nosotros lo hacemos como un homenaje en el fondo a estos nancagüinos que marcaron y que fueron ayudando a que el pueblo se fuera desarrollando en el tiempo. ¿De dónde venía don Maco de la Cuadra? Ya vamos a saber por qué don Maco, ¿no? Mira, mi padre nació en Santiago, toda su familia fue de Santiago hasta los 6 años, más o menos, cuando murió su padre. Poco tiempo antes de que muriera su padre, mi abuela se había separado con su marido. Mi abuela era la mamá de mi papá, era mayor que él. Y mi abuelo era muy jovencito, tendría 20 y tantos años cuando se casaron, o un poco más de 20 años. Y por cosas del destino, después que se separaron, mi abuelo se enfermó y murió mi abuelo, siendo mi papá teniendo 6 años. Y de ahí mi papá se vino de Santiago, donde una hermana de mi abuela, acá al campo, donde la señora Elsa Ursúa, la señora de René Ursúa. Y mi papá se crió prácticamente toda una vida en el campo. O sea, llegó a los 6 años aquí. A los 6 años llegó. Nancagüino, total. Amaba Nancagua mi papá. Oye, ¿y de qué tiempo más o menos estamos hablando? ¿Qué año aproximadamente? Mira, mi padre nació el 29 de septiembre del 34. Perfecto. Mira, estamos cerca de... El lunes estaría cumpliendo un nuevo año. Exactamente. Qué mejor la coincidencia. Fíjate, a lo mejor eso que nos costó tanto juntarnos para hacer el programa tiene un sentido increíble. Buenísimo. O sea, nancagüino desde siempre. ¿Le gustaba Nancagua a él? Sí, se crió toda una vida acá en Nancagua, o sea, los alrededores de Nancagua, y él penaba y moría por el campo, por el pueblo, en el fondo era su pueblo. Ajá. ¿no?
¿Pero él llegó a Nancagua mismo o llegó a sectores, digamos? No, llegó al sector de la caballería, al otro lado de la caballería, en el fondo San Carlos. Ya, ahí vivió su infancia. Ahí vivió su infancia hasta como los 20 y tantos años, después que mi padre se casó, se fue del Fondo San Carlos y empezó a trabajar en forma independiente. Oye, Francisco, ¿y él te contó, ustedes conversaban con él de cómo fue su infancia ahí en la cabrería? ¿Qué recuerdos tiene? Me imagino que ella tomó contacto con lo que eran los caballos, todo lo que era esto del rodeo, en fin, que vamos a seguir hablando más adelante de lo que fue su pasión, ¿o no? Sí, correcto, mira, yo creo que ahí aprendió un poco sobre los caballos, porque mi papá, como te digo, al principio no tenía idea de caballos. Ya. Yo creo que ni siquiera había visto los caballos. Claro. Hasta cuando llega acá y lo crió mi tío René Ursúa, Ya. que fue 3 veces campeón de Chile. Ah, ya. Y era Ahí está. un hijo más de él. ¿Ah? Ajá. Entonces desde chiquitito tuvo que aprender a andar a caballo. Mi tío René lo echó desde chiquitito al caballo, lo enseñó, le tomó el gusto ahí a los caballos. Claro. Y esa fue su pasión toda una vida, hasta Toda que una vez, murió. claro. Don Maco de la Cuadra, claro, todos lo reconocemos, lo recordamos en los famosos rodeos. Quiero llevarte un poco, bueno, él después se viene a Nancagua acá. El Sí. barrio siempre hay en la José Domingo Jaramillo. Exactamente. Ya, ahí No, usted... primero llegamos aquí a Armando Jaramillo, Ah, aquí ya. donde estaba la radio. En- Lo que era, cuando llegamos nosotros acá, después que nos vinimos del campo, llegamos a arrendar, o sea, mi papá arrendó la casa que era de don Osvaldo Román. Ah, Y ahí, ya. ahí estuvimos viviendo unos años mientras mi papá estuvo buscando una casa, hasta que encontró la casa que actualmente vive mi hermana, ahora que vivió mi padre prácticamente casi toda Toda la vida, casi claro. toda la vida, que era en José Domingo Jaramillo. Ah, pero estuvo Pero aquí. vivíamos, si éramos vecinos de ustedes, jugaba a la pelota con tu hermano, nos entreteníamos mucho. Ya, mira, Era claro. muy amigo de tu hermano, de Osvaldo. Del Barney. Sí. Claro, le mandamos un saludo, debe estar escuchando seguramente, porque dice que siempre nos escucha, así Ya. quizás será cierto. ¿Qué recuerdos tiene de tu infancia y juventud, Francisco, tuya? Bueno, aquí ya nos ha dicho, jugaban a la pelota y ustedes después se trasladan a José Domingo A José Jaramillo. Domingo Jaramillo. ¿Cómo era José Domingo Jaramillo en tu infancia, en tu juventud? Recorrámoslo. Mira, en realidad, Nancagua, cuando el tiempo que llegué yo, había muy pocos negocios. Que todavía, por ejemplo, tengo recuerdo de lo que tenía don Pepe Sánchez, Ya, el claro. negocio de don Pepe Sánchez. También el negocio que había acá, que era de los ¿Vitores? Vitores, y este Ya. caballero Pérez, que De don había, Ernesto Pérez. don Ernesto Ya. Pérez también. Ajá. ¿Ah? Pero eran pocos, fue la panadería también estaba, pero no eran muchos los negocios que había. Y muy tranquilo, este pueblo siempre Ya. se caracterizaba por ser Ya. muy tranquilo, uno hacía amistades con mucha facilidad. Y no sé, yo tengo muy bonitos recuerdos de Nancagua, del pueblo y de los alrededores, porque para mí lo mejor de mi vida ha sido mi infancia. Ya, en la parte de tu vida, digamos. Exactamente. Oye, tú me contabas hace algún rato que estuviste en un colegio también en un sector de Nancagua, o no sé si de... Sí, o sea, me parece que pertenece a Nancagua, Ya. en la parte de la orilla Oquinco. Ya, no parece que eso alcanza a Chépica. Chépica, a no, Chépica, claro. pertenece a Chépica. Ya. Ahí estuve hasta cuarto básico, empecé a ir de oyente, como estaba mi Ya. hermano mayor, Claro. mi hermana mayor también, y después empecé a ir de oyente yo a la escuela de la orilla Oquinco. Ya, ¿y ¿Ah? cómo fue esa experiencia, oye? Muy buena, la mejor, Ya. ¿Sí? la mejor. ¿Por qué? Mira, porque en un sentido bueno y en otro sentido no muy bueno también, porque generalmente, o sea, todos los alumnos que habían eran hijos de Ya. personas que le trabajaban a mi papá. ¿Ah? Ya, claro. Y yo tenía muy buenas relaciones con ellos. Ajá. Pero, por ejemplo, cabros chicos, uno que Claro. salía a jugar a la pelota, lo primero que salía en un recreo, de repente vendían en ese tiempo esos helados en bolsita, Claro. esas ciruelas en bolsita, tú Ya. de repente andabas ahí sin plata y llegaba y, ¿cómo se llama? Algún compañero le decía, oye, pucha, préstame para comprar o comprar un helado. Y me decía,
hijo del patrón y pidiendo plata. Así que por ese lado no era muy bueno, pero tenía buenos compañeros y tengo buenos recuerdos que todavía con algunos los veo y converso con ellos. ¿Y la enseñanza media después ya, aquí en Nancagua no estudiaste en ningún colegio de acá? No, de ahí yo me fui a los Maristas. Ahí me fui yo a los Maristas. En quinto básico me fui a los Maristas, tuve como 3 años en los Maristas. Después a mi hermano lo echaron del colegio por desordenado. Y como mi hermano, como mi hermano mayor era el que me defendía, siempre me protegía, lo seguimos. Y de ahí nos fuimos al Instituto Federico Razzoli en Santa Cruz. Institutano también. También institutano. Mira, qué buena. Linda experiencia. Sí, muy bonita, muy bonita. ¿A San Fernando en qué viajaban? ¿Alcanzaron a viajar ustedes en la micro? Sí, pues. ¿Qué tal? No, lo pasábamos muy bien en la micro escolar. Pues, la micro escolar nos pasaba a buscar aquí afuera de la radio. En ese tiempo parece que era Gabriel el que manejaba. Exactamente. Y nos esperaba un rato, que salíamos con los sándwiches a medio hacer, que nos hacía mi mamá para llevar y todo. Claro. Pero siempre, muy buenos recuerdos. El viaje para allá era muy agradable. Agradable, claro. Y mucho chacoteo. Nosotros, invitamos a don Gabriel hace algún tiempo y él se acordaba, claro, que peluceaban harto en el buen sentido de la palabra, pero sanamente también. Y de vuelta también los traían, algunos, no sé ustedes. No siempre, porque la micro no volvía al horario que teníamos nosotros. Nosotros generalmente en ese tiempo no era tan buena la locomoción como es hoy en día. Claro. Así que me acuerdo que viajamos en Costa Bus, me acuerdo que se llamaba la empresa, y cuando no, siempre pedíamos de repente como 10 o 15 minutos antes permiso en el colegio, y nos íbamos corriendo hasta la estación, y nos veníamos en el tren. Nos veníamos chacoteando en el tren no nos cobraba además, nunca nos cobró. Súper. Así que lo pasábamos súper bien en el tren y siempre inventábamos algo, porque si no íbamos a tener que estar esperando muchas horas para esperar, entonces inventábamos para venirnos en el tren. En el fondo. Lindo viaje tiene. Muy lindo, muy bonito. Claro. Muy bonito recuerdo. ¿Y a Santa Cruz cómo se trasladaba? Porque hasta Santa Cruz hasta el día de hoy en la mañana es complicado trasladarse. Sí, pero en la mañana igual tomábamos una micro ya. En ese tiempo ya que después de 3 o 4 años había mejor locomoción y no teníamos problemas de tomar locomoción en la mañana a Santa Cruz. Lindo tiempo el del colegio. Sí, de todas maneras. Y aquí en Nancagua, Francisco, tus amistades, ya en tiempo de juventud, vamos avanzando un poquito. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué se entretenían? ¿Dónde iban? Aquí en Nancagua, digamos. ¿Cuáles eran los centros de entretención? El teatro quizá, de pronto fueron a alguna película o había algún restaurante especial donde se juntaban, la plaza, o eran en las casas solamente donde ustedes se juntaban. No, mira, en ese tiempo me acuerdo que íbamos al teatro siempre que había alguna película, eso no nos perdíamos cuando había alguna película. Cuando no, generalmente el punto de reunión era el Monolito. Llegábamos todos y nos sentábamos en el Monolito, nos juntábamos con los amigos a conversar un rato. Yo empecé a fumar desde niño, desde muy niño. Fumábamos escondidos de mi padre, de todas maneras, muy escondidos de él. Y de repente nos juntábamos, nos tomábamos una cervecita, algo así, qué sé yo. Y si no, de repente también íbamos aquí a la compañía de tabaco. Teníamos un amigo ahí en la compañía, que en ese tiempo estaba Gonzalo Tobar, que se trabajaba su papá ahí. Y íbamos al casino de la compañía a jugar billar, pool. Billar era una mesa grande. Y ahí nos entreteníamos de repente. Generalmente en ese tiempo las fiestas, uno no salía mucho fiestas afuera, sino que eran las fiestas en la casa. Los malones que le llamaba uno, que todos cooperábamos con algo para las fiestas o qué sé yo, y lo hacían de repente en una casa o en otra casa, pero generalmente era en la casa del sargento Carreño. Donde la Pati Carreño, que estaba ahí mismo en José Domingo Jaramillo. Mira, lo pasaban bien. No, lo pasábamos muy bien. Pero el Monolito era el centro centro de reunión era el Monolito. Ese Monolito no puede salir de ahí. No, de ninguna manera. Tiene mucha historia, claro. El escudero. ¿Qué fue el escudero? Yo lo recuerdo, y recuerdo el letrero era como con lazo, ¿no? Era con lazo y era un escudo. Era un escudo, una armadura en el fondo. Una armadura. Mira, el escudero salió en el fondo, no de mi padre, salió de mi hermano mayor. Después que mi hermano mayor terminó de estudiar, qué sé yo, no encontró trabajo al tiro, y se le ocurrió un día, dijo, voy a colocar
y le pidió la autorización a mi papá no estaba muy de acuerdo, Claro. pero lo aceptó, dijo, ya, mi hijo que por lo menos quiere trabajar, hacer algo, Démosle. que ponga su negocio. Ya. Y no sabían qué nombre colocarlo. Entonces mi papá en un rodeo se había sacado, fuera de todo eso, de los premios que tenía, se había sacado un escudo o una armadura, Ya, una claro. armadura metálica, qué sé yo, era la armadura con 2 espadas que venía cruzada, Ajá. qué sé yo, y mi hermano lo vio, dijo, Este. el escudero, aquí le vamos a poner el escudero Mira. y vamos a poner esto como... Claro. Pero no fue por otra cosa, sino nada más que por lo que tenía más a mano, y como no tenía mucho capital para invertir, claro. invertir, entonces Le dio el escudero. le puso Oye, el escudero. y tú, ¿cómo fue eso, la experiencia para tu hermano, en el fondo? Más que en términos comerciales, ¿le gustaba? ¿Iba gente? ¿Qué carácter tenía Mi hermano fue toda una vida revoltoso. Mi hermano le gustaba vivir, él decía que él tenía que vivir la vida concho, y mira. siempre dijo mi hermano, yo no voy a pasar de la edad de Cristo, decía. No Y en te realidad, puedo creer. en realidad no pasó de la edad de Cristo. No te puedo Siempre creer. vivió concho, andaba fuerte en vehículos, él le gustaba pasarlo bien en las fiestas, se podía amanecer. Lo pasaba disfrutaba la vida concho. Y así como al final murió, pues partió así, Claro. en el fondo viviendo muy a concho. En la su vida. suya. Exactamente. Y el escudero, yo lo recuerdo, fíjate, lo disfrutaba él, ¿no? Mira, lo disfrutaba hasta el punto de que, como él era muy amigo de sus amigos, empezó a darle crédito a todo el mundo, y después al final era mi papá el que tenía que pagar todo cuando le había que reponer el chavo que faltaba, tenía que ponerlo mi papá, hasta que mi papá un día le dijo, hijo, o sea, yo lo puedo ayudar, pero con esas condiciones no puedo seguir yo también. ¿Y cómo era el escudero? Recorrámoslo. Yo de eso no recuerdo, pero ¿cómo era? ¿Tú entrabas? ¿Cómo era? Mira, el recinto interno. El recinto interno era chiquitito, porque era un dormitorio de alojado que había. Que debe ser de 5x5, 5x6, una cosa así. Donde tuvieron que romper una ventana que había al frente para hacer una entrada al negocio. Y de ahí, no sé, se hacían sándwiches, qué sé yo, mi madre le hacía los sándwiches a mi hermano, no tenía nada, claro, tenía la conexión de todo. Al final mi madre no había ninguna, también tenía que comprar las cosas mi mamá y disfrutar los amigos nomás en el fondo. Claro. Mira. Pero igual bonito recuerdo. Después mi hermano se decidió terminarlo, que siguiera yo un tiempo con él. Yo seguí poquito tiempo, pero en realidad también me pasó lo mismo a mi hermano. Las cuentas nunca se pagaron. Mucha amistad. No se separó la amistad del trabajo. No se separó Bueno, sí, yo recuerdo el negocio del escudero y tenía como su estilo en el fondo también en ese tiempo. Yo creo que uno de los pocos negocios que había de ese estilo, ¿o no? Sí. En el fondo yo creo... Era como un pub, quizás. Podría ser como un aire de... Exactamente, como un pub. Claro. ¿Lo pasaron bien ahí? No, sí, de todas maneras. Sí, lo único que no lo pasaron bien mi madre, que tenía que trabajar, y mi padre pagar las cuentas. Para tu hermano se vio la conexión perfecta. De todas maneras. Bueno, tu hermano también le hacemos un cariñoso recuerdo a él y como tú bien dices, él se fue en su lead, como él decía, disfrutando la vida. Disfrutando la vida. Lo recordamos también y ciertamente que recordamos el momento en que nos abandonó. ¿Cuánto fue más o menos? ¿Hace cuánto tiempo eso? Mi hermano falleció el año 91. Del año 91. Claro. Tenía 31 años mi hermano. 31 años. Wow. Fuerte para tus papás, me imagino. Fuerte, muy fuerte. Mira, yo creo que principalmente mi padre cayó enfermo después de unos años de esto, porque mi padre nunca se perdonó a él. Él siempre se culpó por la muerte de mi hermano, porque en el fondo mi papá siempre decía que le había dado mucha mano libre a su hijo, mucha rienda, y no lo frenó. Según él decía que no había frenado a su hijo y que había sido la culpa de él de la muerte de mi hermano. Yo siempre conversaba con mi papá, le decía a mi papá, sabía cómo era mi hermano. Mi hermano le gustaba disfrutarlo independientemente. Mi papá era estricto con nosotros, muy estricto. Le gustaban las cosas, le gustaba el orden. Si uno pedía permiso, mi papá nos daba libertad para salir, qué sé yo, tenía confianza en nosotros.
y si nosotros deseamos una hora, teníamos que llegar a tenía esa ese hora. horario. Ya. Nunca, mi papá nunca me levantó la mano, a mí nunca, nada. ¿Ah? Mm. Pero era estricto. Tenía sus reglas. Tenía sus reglas. ¿Cómo era en la casa? Bueno, usted diciendo es estricto, en fin, pero... Mira, entre comillas, era estricto en el sentido que generalmente nosotros esperábamos a mi papá a la hora de almuerzo. Ya. Se almorzaba 12, 2:30. Ya. ¿Ah? Esperábamos a mi papá, teníamos que almorzar todos reunidos, comentábamos cualquier cosa, cualquier tema en la mesa, pero a mi papá si le molestaba algo o que uno dijera una mala palabra, porque mi papá las vulgaridades nunca las aceptó. ¿Ah? Mira. Nunca las aceptó las vulgaridades. Ya. O una mala palabra, mi papá lo único que hacía levantaba la cabeza y te miraba nomás. Suficiente. Y con eso uno agachaba la cabeza y sabía que había cometido un error y agachaba la cabecita nomás. Claro. Y por último decía, disculpa papá. Claro. ¿Ah? Pero era, Nada más que eso, ustedes entendían esos códigos. Sí, entendíamos los códigos muy bien. Y los horarios también. Los se horarios también. cumplían. De repente se nos pasaba un poquito, llegaba un poco más tarde. Claro. En ese tiempo no había teléfono para avisar, o sea, el teléfono de la manivela manivela. nomás. ¿Ah? Claro. Pero era medio complicado para avisar pero no, era muy poca cosa que uno llegaba un poco más tarde. Más tarde, sí, claro. Pero en ese sentido mi padre era un poco más flexible. Uno llegaba y mi papá escuchaba primero. Ah, ya, perfecto. Nos decía, ¿qué pasó, hijo? Uno le explicaba, pasó esto. Ya, perfecto. No, digo, yo creo que la prestancia que él tenía era suficiente para que uno se intimidara si uno se le pasaba la hora, usted Sí. como dijo. Francisco, ¿por qué Maco de la Cuadra? ¿Cuál es la historia? Mira, Te invito a que te hagas un poquito más acá Ya. para que nos aparezcamos en la Ya. Ahí sí. Mira, Maco viene desde que él estaba en el colegio, cuando estaba chico. Mi papá también fue muy buen alumno, siempre estuvo en el segundo, tercer, primer lugar, Ya. pero era medio desordenado. Ah, ya. Era medio desordenado y le decían macaco. Ya. Ah. Le decían macaco a mi papá cuando cabro chico y quedó por el macaco. Después cuando un poco más grande, como la gente, algunos no lo conocían, que le decían macaco, maco algunos, Ya. y ahí quedó como Como maco. Maco. Y mucha gente de repente, mi papá se llamaba Claudio Félix, pero era muy pocas personas que lo conocían Por como el- Claudio, sino que todos como Maco. Preguntaban a algunos, oye, usted dijo de Don Maco, Don Marco, de repente le Y cambiaban le varios cambiaban. nombres, pero en Esa el es la fondo era historia. referente por eso, en el fondo. Bien. Y hasta yo quedé como Maco después, pues, Ah, en el colegio. la herencia. También Macaco y después Maco. Ah, y claro. Francisco también, quedamos también con... Bien, pues estamos hablando con Francisco de la Cuadra País sobre su padre, don Maco. Seguimos con él luego estos cortes Estamos de comerciales. vuelta en una nueva conversación, 20 horas con 33 minutos ya. Nos queda la última media hora para hablar de don Maco de la Cuadra, ya sabemos, porque quedó por don Maco al fondo. Sí. Yo creo que muy pocos sabían, yo incluso lo traía ya en pauta como don Francisco de la Cuadra. Ya. Imagínate, no sabíamos cuál era. Don Maco, recuerdo. Gusto por el rodeo, ¿por qué? Bueno, ya algo nos dijiste al principio. Pero ¿cómo fue desarrollándose este talento, esta habilidad de él? Bueno, mira, como te comentaba anteriormente, llega a los 6, 7 años, llegó acá al campo. Llegó sobre la misma a meterse las patas de los caballos, como decía ya. él. Lo echaron a caballo desde chiquitito, aprendió a andar a caballo, le gustó, siendo Ya. una persona que venía de Santiago, en realidad no conocía, yo creo que Ya. apenas había visto los Con caballos, suerte, claro. con suerte. Le gustó muchísimo y como te digo, como se crió con mi tío René, que corrió toda una villa, te decía que fue 3 veces campeón de Chile, Claro. y ahí empezó a tomarle el gusto. Mi tío René lo enseñó porque mi tío René no tenía un hijo hombre, tenía una hija mujer nomás. Ah, entonces Y ahí él siempre, dijo, siempre quiso, además de tener a su hija que la adoraba, a la Paulina Ursúa, le hubiera gustado haber tenido un hijo hombre. Incluso le costó mucho en su matrimonio, después de muchos años de matrimonio, creo que como de 16 años de matrimonio, tuvo su hija. ya. Entonces, por circunstancias de la vida, a lo mejor no pudo tener un hijo hombre y se encariñó mucho con mi padre. Y ahí- Que era como un hijo, porque Claro. mi tío René se portó muy bien con él, lo crió muy bien, y ahí nace la afición por Por el rodeo. el rodeo. Y empezó a salir con él, empezó a correr con él también, qué sé yo. ¿Cuáles fueron las colleras de don Maco de la Cuadra? Mira, primero con mi tío René, empezó con él, Ya. después siguió corriendo con René Mosqueira, después estuvo corriendo con Germán Núñez, que corrió muchos años, que le dio muchas satisfacciones cuando corrió
Germán Núñez, porque llegaron al Champion de Chile, no se sacaron el Champion, pero llegaron al Champion de Chile, premiaron muchas colleras, y creo que fue una de las colleras que anduvo mejor mi papá en ese tiempo con Germán Núñez, que es de aquí de Placilla. Mira, Germán Núñez, con él llegaron al Champions. Sí, correcto. Y lógicamente la pregunta yo creo que está más, pero apasionado. No. Desde que descubrió esto, apasionado. Desde que se metió en las patas de los caballos, mi mamá siempre le decía que, le decía que se te enferma un caballo y se te enferma un hijo, tú partes primero al caballo antes del hijo, decía. Claro, y tu mamá, ella lo entendía, lo acompañaba en esto. No, mi mamá nunca le gustaron los rodeos porque decía, unos tontos corriendo detrás de un animal hacen sufrir a los animales, decía, y no le gustaba. ¿Y cómo esa diferencia, cómo la limaban, digamos? No, mi mamá era muy sumisa, era mujer de la casa, nomás, como era antiguamente. Claro. Se hacía lo que decía mi padre, y de todas maneras con mucho respeto. Mi padre respetaba mucho a mi madre, pero cuando mi papá se molestaba, él decía, aquí en la casa mando yo. Decía, claro. Era machista mi papá. Sí, pues las generaciones bien machistas, bien... como las antiguas. Exactamente. El hombre... Ahora ya no nos queda nada, no nos queda mucho de machista ya. Está más las mujeres que los hombres. Claro. Bueno, ciertamente que tiene él algún grito. Yo recuerdo haberlo visto correr aquí en Rancagua. A él le gusta. ¿Qué opinó? No sé si tú tienes información de eso, pero de cambiar la media luna desde acá donde estaba. ¿Él alcanzó a correr en la otra, en la nueva? No. Pero él alcanzó a ver, digamos, el cambio. Sí, él alcanzó a ver el cambio, y en el fondo mi papá en ese tiempo estuvo trabajando afuera, estuvo administrando un campo en el Alto Colorado. Y por las circunstancias que él pasaba toda la semana, vivía en el campo, en el Alto Colorado, en el fondo tuvo que cambiarse del club de Nancagua al club de Pichilemu, porque en el fondo no podía participar en las reuniones acá, en el fondo, entonces forzosamente se tuvo que ir a Pichilemu. Entonces no alcanzó, nunca estuvo de acuerdo, porque él dijo siempre de un principio, se va a sacar la media luna y no van a hacer la media luna después, porque yo te digo que se perdía mucha plata todos los años en refaccionar la media luna. Porque eso que como era todo de madera, no eran estructuras metálicas, como se hacen hoy en día, se perdía, hay gente que la llevaba para leña por necesidad, por muchas cosas así. Entonces había que reponer todo eso, y cada vez que se hacía un rodeo se juntaba plata y había que pagar el arreglo de la media luna. Y generalmente en ese tiempo la plata, o lo poco y nada que quedaba de plata, era para alguna institución, para ayudar al hospital, o ayudar a alguna institución que realmente lo necesitaba. Pero los rodeos en ese tiempo, lo que alcanzo yo a recordar, Francisco, eran maravillosos, que era una fiesta. Mira, para mí eran mucho más bonitos los rodeos en ese tiempo, porque los rodeos en sí, cuando tú hacías la fiesta, llegaba, por ejemplo, en el casino, llegaban todas las señoras de los corredores a trabajar. Y eso no tenía fines de lucro, o sea, fuera de la plata que se reunía para ayudar a alguna institución, ninguna de las señoras cobraba, todas iban a ayudar y trabajaban en eso. En ese tiempo también, cuando se hacían los rodeos, todos los animales que se corrían los prestaban todos los agricultores de aquí de la zona. Como tengo recuerdo de don Nene Ávila. Don Nene Ávila era el que muchas veces prestó todos los animales para el rodeo. Y una persona que siempre estuvo colaborando con el rodeo, y hoy en día nadie presta un animal. O sea, ahora por correr, o que a ti te arriendan un animal y te cobran 50 o 60 mil pesos por el arriendo de un animal para un rodeo. O sea, ahora es todo plata. En ese tiempo no, se hacía con la gente, todo el mundo cooperaba. A pulso, exactamente. Oye, qué bueno, y eso, claro, ustedes, o sea, el club de rodeo en ese tiempo lo hacía para ayudar a alguna institución. Exactamente, o sea, siempre se hacía pagando las deudas de lo que se gasto que había, y lo demás, cuando la plata que quedaba, se ayudaba a alguna institución. Vibraba tu papá con eso, me imagino.
Era una fiesta, porque el rodeo era un fin de semana completo. Viernes partía, me acuerdo, en la mañana. Eran 3 días. 3 días. Eran viernes, sábado y domingo. El domingo el Champion. Exactamente. En la tardecita. Qué bonito tiempo, claro. Y él lo disfrutaba. No, él lo disfrutaba. Empezaba el rodeo para el día lunes. Claro. El día lunes no dejaba descansar los caballos y ya estaba galopando en el potrero, estaba topeando los animales. Se hizo una media luna él también en el campo. Claro. Y no, él fascinaba con los caballos y como te digo, él salía al campo a recorrer el campo, pero a caballo. Si no había caballo, en vehículo él no salía del campo. Tenía que salir y a él, obvio que tiene que haberle gustado correr en su pueblo, que la gente lo viera. No, de todas maneras. Y aquí, me acuerdo un año, no me acuerdo en qué año, sacó el primer Champion y el segundo Champion, que lo corrió con, creo que el primero lo sacó con Germán Núñez y el segundo con Pablo Lapostol, que era muy amigo de él también. Y él vibraba con eso, porque sacar 2 Champions en su pueblo, para él era ya, pero... Tarea lista. Exactamente. Objetivo cumplido como guaso, corredor, ¿no? Oye, ¿y cuál era el grito del...? Güero dice. No sé por qué, pero güero, siempre. Siempre güero. Sí, tengo la imagen de unos cabros chicos ahí viendo a correr a Don Maco. Y sus caballos les tenían nombre, obvio. No, todo caballo que, ¿cómo se llama? Que va a un rodeo, es un caballo que es inscrito. Que tiene su nombre, tiene el nombre del padre, de la madre, del abuelo, tiene una inscripción con todas las... De dónde viene... Un árbol genealógico. Exactamente. Un pedigrí. Exactamente. Mira. ¿Y te recuerdas de alguno del nombre de alguno de sus caballos? Chuflay. Un potro que tenía, Chuflay se llamaba. Tuvo uno que se llama El Comunista, La Bruja. Mira, La Bruja tuvo muchas satisfacciones con esa yegua, porque mi padre en ese tiempo pasó por un problema económico y cuando recién llegamos a Nancagua tenía esta yegua y que fue premiada como la mejor yegua de Colchagua y en todos los rodeos que la premió, en todos los rodeos sacó sello raza, como la yegua más bonita. Y mi papá vendió esa yegua y con la plata, cuando vendió esa yegua, con esa plata compró la casa que aquí en Nancagua. Con la venta de esa yegua compró la casa. Entonces a mi mamá ahí le dijo, ve que los rodeos sirven de algo, no es puro gasto, le dijo. Mira, claro, en el fondo le dio la razón. Exactamente. Él, en el rodeo, no sé mucho de rodeo, hay una parte de donde hace movimiento de rienda. ¿Él hacía esto también o no? Sí, él era jurado para el movimiento en rienda, porque mi papá igual hizo cursos de todo esto para jurar. Y hizo, como se llama, cursos para el movimiento en rienda. Y además movía en rienda él también. Y creo que era buen jurado, porque siempre lo pedían. En nuestros rodeos, de repente, que ellos también le pedían a él que jurara, qué sé yo, y le gustaba muchísimo. O sea, alcanzó un prestigio él también a nivel, no solamente del pueblo, sino que a nivel, podemos decir, regional, provincial, correcto. En lo que se desempeñó. Ciertamente tiene que haber participado, no sé si se hizo un club de rodeo en Nancagua en ese tiempo. Claro, estaba el club de rodeo aquí en Nancagua, que en ese tiempo le pusieron René Ursúa, por honor a mi tío René. Que la medialuna se llamaba René Ursúa. Y él perteneció aquí y fue presidente del club de Nancagua. Un tiempo fue presidente del club de Nancagua. Después también fue presidente del comité de disciplina de la Asociación Colchagua. ¿Qué significa eso? Que es la persona, es como un juez que castiga, porque todo el rodeo tiene, ¿cómo se llama? Tienen reglas. Claro. Tú, por ejemplo, vas corriendo, haces una tajada y no te gustó el puntaje que te dieron y le pegas una mirada al jurado hacia arriba, eso se castiga. Eso se castiga. Entonces él era la persona que bien rígido también, bien era la persona que tenía que sancionar a la persona por tantos rodeos sin correr o una cosa así, o cuando alguna grosería contra el capataz, o contra el jurado, contra cualquier cosa, adentro de la media luna, ahí, claro, él en ese tiempo era presidente y él le tocaba ver todo esto y castigar a la persona. O sea que si un corredor no le gustaba la tajada y miraba, ese era ya castigo. Sanción. Sí. Mira, o sea, bien estructurado. Sí, correcto. ¿Cómo era un día de rutina de Don Maco de la Cuadra, Ursúa? Mira, mi papá, 6:30 de la mañana, se estaba levantando todos los días, hasta el día domingo se levantaba muy temprano mi padre.
tenía que estar enfermo para levantarse un poco más tarde. Y hacía un poco de ejercicio en la mañana. Todos los días hacía ejercicio. De ahí tomaba desayuno y lo primero, salía al campo. Llegaba al campo, tenía sus caballos ensillados y salía a galopar los caballos, a topear. Y en el fondo, los 7 días de la semana eran de mi papá, eran así. Claro. Y bueno, el día domingo para él era sagrado ir a misa. A misa. Mi papá era muy católico. Fuera de ir a misa, mi padre en la noche siempre tenía una Biblia chiquitita ahí en su velador. De repente se ponía a leer la Biblia. Que uno de repente como que no le creía mucho, porque mi mamá le preguntaba, yo, ¿y por qué no lo veía uno mi papá leyendo? No, igual a veces lee la Biblia, de repente uno cualquier cosa decía, mi papá sabía, sabía de la Biblia, en el fondo la leía. Bien católico, bien creyente. Bien católico, y de hecho siempre ayudaba a la iglesia en ese tiempo cuando estaba el padre... ¿Daniel? El padre Daniel y después el padre José Luis. El padre José Luis. Claro. Siempre él cooperaba con la iglesia, en el fondo, sin dar su nombre, ni mucho menos, siempre estaba cooperando con algo. Mira, otra parte de Don Maco del Ecuador, otra visión, otra parte de su vida. En la casa, bueno, su vida en los caballos, en el fondo. El campo, ¿Siempre vestía de guaso? Siempre de guaso. ¿Todos los días? Todos los días. Ya. Mira, cuando iba a Santiago, iba de repente, se cambiaba ropa y se ponía algún terno, alguna cosa así, pero le costaba mucho. Ya era para él, era enfermante ir a Santiago y sacarse el traje de guaso, porque él ya ponerse un terno o cambiar de ropa... Tenía que ser una situación muy puntual. Nosotros de repente con mi hermano le decíamos, oiga papá, si los tiempos han cambiado, póngase blue jeans. Me enfermo la cabeza antes de decir. Claro, ¿dónde? ¿Cómo era papá, Don Maco, en la casa? ¿Regalón, juguetón, estricto, nos ha dicho? No, regalón nunca. Ya. Muy a la antigua. Muy estricto, a la antigua, pero con una persona que uno podía conversar con él. O sea, yo te digo, mucho respeto con él, no le teníamos miedo, no. Cuando estaba enojado o le molestaba algo, era por algo, y ahí había que tener miedo en el fondo, no que te fuera a pegar, ni mucho menos, sino más que todo por el respeto. Claro. Que él nos inculcó siempre el respeto ante todas las personas, ¿no? Da lo mismo para él una persona humilde, una persona que tenía mucha plata, pero había que respetar a la persona. Claro. Y siempre nos enseñó desde chiquitito el don. Usted siempre tiene que tratar de don. Nunca uno decía, nunca tutear ni faltarle el respeto a nadie. Para él, el don. Mira, ¿qué sienten ustedes que han recibido o que quedó de ustedes en los hijos, los que están de él? Tú como... Mira, yo de él muy buenos recuerdos. Nosotros nos criamos, como te digo, no de mucho afecto, en el sentido de que mi padre se acercara a hacernos un cariño, nunca. No solo para los caballos. Para los caballos. De repente a lo mejor que tenía un poco de celo con los caballos. Claro, ya. En ese sentido nunca mi padre se acercó, mi madre tampoco, era tampoco de mucho cariño, qué sé yo, pero siempre preocupado de nosotros. Mi papá, yo te digo que teníamos algún problema en el colegio, el primero que partía al colegio a solucionar los problemas, siempre estaba preocupado. Estaba apoyando, nos apoyó, te digo que hasta el final. Lo que sí me siento orgulloso de mi padre, porque nosotros nos criamos así, también yo no soy de mucho afecto, de mucho cariño, he aprendido ahora último con mi hijo. Claro. Y poco antes de morir, mi padre, cuando estaba ya en cama, qué sé yo, que peleábamos mucho con mi papá, pero en el son de que yo lo hacía rabiar un poco para que saliera la rutina, como estuvo 13 años postrado en cama, un accidente vascular después de un rodeo. Sí, se andaba corriendo cuando tuvo el accidente vascular. Y no me arrepiento que llegué, estábamos bañando, mi papá, que yo ayudaba a bañarlo, lo llevaba al baño, qué sé yo, y le dije yo a mi papá, lo estábamos bañando, y lo quedo mirando, le dije, oiga papá, le dije yo, ¿sabe qué? Me siento orgulloso que sea mi padre, y si yo volviera a nacer y pudiera escoger un padre, lo escogería a usted. Oh, qué lindo. No me arrepiento, te juro, no me arrepiento. Mi papá me quedó mirando, y me dijo, así, me está peleando, hijo. ¿En serio? Porque ya más grande, uno tenía más confianza y de repente echaba un garabatito ahí. Claro. No, papá, le dije, se lo digo en serio, le dije. Y
¿Y cuál fue Y su reacción? me dijo, pucha, qué bueno, creo que entonces que no lo he hecho tan mal, hijo, me dijo. No, pues Wow. papá, le dije, yo me siento orgulloso de usted. Feliz, Oye, feliz, claro. yo creo que se nos cayeron a los dos un poco las lágrimas, pero Claro. no me arrepiento, no me arrepiento No, de pero ninguna o manera. sea, yo creo que eso es lo más dulce que puedes sentir tú Sí, 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 sí. después del tiempo que nos ha dejado y tú, porque en el fondo cuando uno es criado con papás a la antigua, cuesta de pronto Sí. también decir este tipo de cosas. Yo creo que el hecho que tú le hayas dicho, que lo que le dijiste para él también tiene significado muchísimo, Oye, si te claramente. digo que era tanto en ese tiempo, que cuando estábamos de cumpleaños, generalmente mi papá como se levantaba temprano, entraba al dormitorio de nosotros y nos saludaba. Ya, Nos iba a desear feliz cumpleaños hijo, qué sé yo, o sea, llegaba y se paraba, feliz cumpleaños hijo, no te daba un abrazo, te daba la mano. la mano, pero no te daba un abrazo fuerte, no te daba la mano, feliz Sí, cumpleaños hijo. son Y de acá. repente te costaba mucho, cuando sabía que iba a estar de cumpleaños, te empezabas a poner nervioso. Ya, Porque como no estábamos acostumbrados a eso, no éramos de piel, de claro, abrazarnos, alguna cosa así, claro. entonces de repente de la reacción y qué qué le digo a ¿Cómo mi lo papá, claro, o cómo lo enfrento, le digo, pucha, gracias papá, o qué sé yo, era claro. una cosa, porque como te digo, no estaba eso de piel, De ¿ah? piel, claro. Pero mira, a lo que llegaste tú, que bueno, yo te felicito por eso, porque en el fondo es exteriorizar lo que uno siente Sí, por los sí, papás, y claro, cuesta, pero hay que hacerlo y las generaciones tienen que también tomarlo como tal, como ejemplo. ¿Le gustaba Nancagua a don Maco? sí, Ya, siempre le toda gustó. una vida aquí en Nancagua y quería mucho su pueblo. Ujú. Por lo menos siempre se acordaba y que él disfrutó todo lo que pudo disfrutar de su vida, porque al principio él la sufrió harto por perder a su padre que estaba tan chico, y Mm. dice que lo único recuerdo que tiene de su papá, como era tan niño su papá, tan jovencito, era de Claro. que su papá se llevaba todo el día enleando volantines y de que Ah, se acuerda que le regaló un helado el papá una vez. eso es lo que Esos le son quedó los recuerdos que tenía mi papá de su papá. de su, ¿Ah? claro, Y después, como te digo, o sea, el papá se separaron, mi abuelo, claro. Y llegó después acá. enfermó y ahí llegó acá. Así que Amo recuerdos. Nancagua. O sea, Sí. Amo Nancagua. ¿Qué no le gustaba de Nancagua? Mira, a mi papá lo que no le gustaba, como te digo, las vulgaridades, no le gustaba la gente maleducada. Wow. ¿Ah? No le gustaba la gente maleducada, siempre él era que era una persona muy correcta, que para él uno tenía que siempre respetar Respetar. y no le gustaban las personas que no respetaban, sea quien sea, no le Ya. gustaba la falta de respeto. Eso es lo que no le gustaba. Hubiese sufrido mucho hoy en día. Sí, En harto, los tiempos que harto, estamos, harto, claro. harto. Ya, el respeto por sobre todo para Pero él. de fuera otra cosa aquí en Ancagua, no, no, Mm. no. En Ancagua él lo quería y que le haya molestado algo acá, no, en realidad no. ¿Qué amigos tenía don Maco de la cuadra y qué hacían con los amigos? ¿Cómo se juntaban? ¿Tenían un club? ¿Qué sé yo? Mira, cuando joven, estábamos, yo me acuerdo que era chiquitito, mi papá tenía muchos amigos, pero no eran de aquí mismo, del pueblo en Ancagua, Ya, que casi todos eran corraleros, que eran menores que mi papá, ya. que en ese tiempo, que como te digo, Pablo el Apóstol, el Cuesco Auset, que le dicen que es de San Fernando, Mm. Pedro el Apóstol, Pancho el Apóstol, el Nano Casanelo que es de Chépica, Ya, el Loco Casanelo que le ya. decían. Y en el fondo, ¿cuáles eran las intenciones de ellos? Era juntarse el fin de semana, cuando no había la temporada de rodeo, Ajá. juntarse y salir a conejear. Salían en vehículo a conejear. Ya. Y llevar sus botellitas de pisco, Claro, algún engañito. pisco sour, alguna cosa. Claro. Y salían a cazar, se metían entre medio de las zarzas, se ponían pasamontañas y se metían entre medio de las Era zarzas. su pasión también esa. También le gustaba mucho eso. Ya, Y salir a cazar también, o sea, las tórtolas, las perdices, ya. qué sé yo. Eso en el fondo era, pero prácticamente casi el 100% eran los rodas. Un hombre de campo. Sí, sí, El sí, campo sí. era su pasión, la era el tierra, campo, el la tierra, contacto con sí. los animales, con la tierra. Más que todo los caballos que la Los tierra. caballos. Ah, claro. Más que Oye, todo. Francisco, y bueno, lógicamente que después que le ocurre el accidente vascular, él, ¿cómo? Tiene que haber sido duro el periodo. Mira, yo me acuerdo ese día, yo estaba en mi casa y a mí me llaman por teléfono mi madre, que mi papá ya tenía se sentía mal y que estaba acá, solo podía llegar al hospital, qué sé yo.
porque habían llegado con él que había perdido el conocimiento en la iglesia de Cunaco. Ya. Había estado corriendo el fin de semana y como él no dejaba de ir a misa, pasaba a Cunaco que la misa era temprano, era, claro. era como las 8 de la mañana, Claro. o 9, no sé, pero más o menos como a esa hora. Entonces mi papá pasaba la misa de Cunaco y de ahí se iba al rodeo. Ya. Y mi papá ya había tenido algunos ya antecedentes, ya se le habían tapado una arteria, lo habían baqueteado en la pierna, y le habían prohibido fumar. Mi papá fumaba bastante, Ya. y era igual que los cabros chicos, escondía los cigarros. Después que mi papá cayó enfermo, en Ya. la camioneta le encontré un día que andaba en la camioneta de él, encontré ahí en la parte del volante tabaco encima. Y empecé a escarbar y saco la tapa y tenía los cigarros escondidos entre medio de la esta. Claro, sí. Así que mi papá en ese sentido no se cuidó mucho. Mi papá Ya. no era tomadora, se Ya. tomaba un trago con los amigos, pero poca cosa. Fumaba así bastante. Y como te digo, ese día en la iglesia se sintió mal, estaba parado. Y fue a sentarse, fue a Ya, dar 2 o 3 claro. pasos para sentarse. Y cayó ahí, Y cayó claro. desmayado. Llegaron con él en un taxi acá a la casa, me avisaron a mí, lo llevé al hospital. En el hospital lo estabilizaron. Y después ya desesperado, quería irse porque están que ir a correr al rodeo. Yo le dije, papá, que esté tranquilo. Le dije, yo voy a Palmilla, en un rodeo Palmilla era. Yo no se preocupe, voy a buscar su montura, me preocupo de los caballos. Ya, hijo, me dijo, sí, en realidad no me siento bien, me dijo. ¿Ah? Y partir, después llegué y le dije, oye, papá, Ya. le traje las monturas y su compañero van a traer los caballos. Así que quédese tranquilo. Ya, me dijo. ¿Ah? Vamos, Ahí ya. se quedó tranquilo. Y ahí después empezó a patalear que quería irse a su casa. ¿Ah? Ya. Y eso pues, hablé con una doctora que en ese tiempo y la doctora me dijo, bueno, si él se quiere ir, pero ya está estabilizado, ya se puede ir, dijo. Y mi papá lo saca en el silla de ruedas, no quería subirse a la silla de ruedas, Wow, porque claro, en el hospital tienen sí. que sacarlo con la silla de ruedas, llegan hasta la orilla de la camioneta, me voy manejando yo, dijo, no, papá, le dije, yo subo así si yo manejo. Me miró así como de lado, como diciendo, ya, me dijo, ¿ah? Claro. Oye, subió a la camioneta, yo me di la vuelta ahí mismo en el hospital, y antes de llegar a Carabineros, de ahí del hospital, antes de llegar a Carabineros, mi papá se fue así, para el lado. Y quedó así, y yo pensé, dije, no quería pensar mal, dije, oye, en el fondo cansado, Claro. por lo que tuvo esto, que sé yo, se quedó dormido. Llego a la casa y abro la puerta de la camioneta y le dije, llegamos, papá, bájese. Y mi papá me levanta un brazo, Ya. con un ojo medio cerrado, con el otro brazo caído. Le había dado el accidente vascular ya ahí. Y partí con él a la rastra para adentro, llamamos a la ambulancia, de ahí lo trajeron a San Fernando, después se fue a la Católica Santiago, ahí estuvo un buen tiempo, después le dieron de alta, empezó a hacer ejercicio, a caminar, porque yo no podía caminar, Claro. a dar pasito, qué sé yo, con la terapia, y le dio otro. Y después que lo llevamos de nuevo a la Católica, el doctor dijo, se acaban las terapias, un próximo no lo aguanta, dijo. Ya. Y de hecho conversamos con el doctor y el doctor nos dijo, mire, no les doy muchas esperanzas. Diablos. Pero ¿cómo es, doctor? Mire, en realidad dijo esto de, se puede morir mañana, como hay pacientes que han durado no sé cuántos años. Y así fue, duró 13 años. 13 años. 13 años. ¿Cómo se reinventó Maco en estas circunstancias? Después de ser un hombre tan activo, imagínate, rodeo, caballo todos los días, campo, y estar ahí en el fondo tan inhabilitado. Inhabilitado. Claro. Mira, yo realmente de repente no me lo explico. Ya. Y yo lo veía y estaba mi papá siempre con buen ánimo, Ya. siempre echando la talla, Ya, claro. siempre diciendo que él era el que mandaba. Ya. No perdió el poder. No, y de repente uno se acercaba o le decía algo por entretenerlo un poco, le decía algo y le tiraba su combo. Ya, claro. Entre en serio y broma, pero más que todo en broma. Claro. Y yo no sé cómo se dio tanta fuerza, oye, y duró, aguantó tantos años. De repente sí pasaba 2 días o 3 días, pero cada ciertos meses, Claro. que se bajoneaba y igual echaba de menos, preguntaba por sus caballos. Ya. Pero lo sobrellevó. Se reinventó bien, y lo sobrellevó. No, mi papá era fuerte Ya. en realidad, porque como te digo, le Sí. tocó sufrirlo desde chiquitito, chiquitito. perder su padre y todo. Claro. Así que por lo menos salió bien adelante. ¿Qué opinión habría tenido Maco de los arreglos que se están haciendo en nuestro pueblo?
¿Le gustaría cómo está o Yo, estaría no, un poco inquieto? yo creo que sí. Ya. En ese sentido, cuando los adelantos eran por el bien del pueblo, sí, él lo aceptaba. Lo aceptaba. ¿Disfrutó la vida, don Maco? Sí, sí. Bastante. Ya. Bastante. Se fue contento. Sí, no, se fue contento. Se fue contento. Bueno, Francisco, el tiempo ya nos ha pillado. Yo quiero agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros sobre tu papá, sobre la vida de él, contarnos algunas cosas de don Maco, y toma este programa, como siempre le digo a nuestros invitados, como un homenaje humilde como programa, pero para una persona que ciertamente es parte de la fotografía del pueblo y que muchos recordamos con muchísimo cariño, y que mejor a poquitos días que hubiese cumplido 8 años. Así que yo te agradezco mucho la visita y que nos hayas podido comentar sobre su vida. Mira, yo igual te lo agradezco porque es un bonito homenaje, que feliz yo de que se acuerden de mi padre. Yo te digo, siempre lo respeté mucho, lo llevo muy arriba y feliz que se acuerden de él, porque creo que mi padre para mí fue una muy buena persona, y también escuché muchos comentarios de otras personas y me siento orgulloso de él, porque a mí muchas personas me conocen no por mí, Claro. me conocen por mi padre. ¿Ah? Don Maco en la Cuadra, gran personaje. Gracias, Francisco. No, gracias a ti. ¿Ah? Estimados amigos, soy Diego González Zúñiga. Esto ha sido una nueva conversación. Les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.